Hola, bienvenidos a mi canal de Transforma tu Vida. En esta oportunidad te compartiré un video súper interesante denominado El hombre en busca de sentido, superando la crisis, basado en el análisis del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y también autor de la logoterapia, la cual es explicada en dicho texto. De igual forma y de forma breve te hablaré de resiliencia. Este último concepto extraído principalmente de lo señalado por Boris Cyrulnik, quien es un famoso neurólogo y psiquiatra. Pues bien, empezaré por decirte que El hombre en busca de sentido es uno de los libros más interesantes que he leído y que más pueden servirte de inspiración cuando sientas que atraviesas por problemas o crisis, o simplemente cuando quieras motivación, por lo cual te recomiendo que lo leas. Además, es muy corto, así que en muy poco tiempo vas a poder hacerlo. Por ello debo decirte que quién mejor que el psiquiatra Viktor Frankl, quien padeció en un campo de concentración la crueldad de la guerra, para hablarnos del sentido de la vida y cómo puedes encontrarlo aún en las peores circunstancias. Libro que puede orientarte y ayudarte, porque tú no necesitas padecer en un campo de concentración para tratar de encontrarle sentido a tu vida. A veces la situación de estrés, las crisis económicas o incluso el encierro en situación de pandemia pueden llevarte a situaciones de depresión y estrés que pueden afectarte mucho. Por eso quiero compartir extractos y frases extraídas del libro, empezando por aquellas en que el autor empieza por preguntar sobre el sentido de la vida, aun en las situaciones más adversas, y en las cuales cuestiona sobre las razones por las cuales vale la pena vivir. Frases que llevan un mensaje que puede tocar la mente y el corazón de quien las escucha. Empezaré por decirte que el autor, en esa situación de agonía que padecía, indicaba que la vida merece vivirla y señalaba que ante esa situación que él padecía y sus otros compañeros, ¿por qué vivirías tú si estuvieras en esa situación? ¿Por qué no te suicidarías? ¿Por un anhelo? ¿Por el amor a un pariente? ¿Por un ideal? ¿Por un propósito de vida? ¿Qué le da sentido a tu vida? Ello debido a que en el campo de concentración, el amor por un familiar, por un propósito de vida, por una obra, era lo que les daba fuerzas para soportar, sacar la fuerza interior y continuar con vida. Existen frases motivacionales en este libro que son aplicables en cualquier época y momento de nuestra vida, como cuando se indica que la fuerza interior es más grande que la fuerza exterior. También hablaba de riqueza interior y libertad espiritual, mostrando la paradoja de que muchos prisioneros, a veces los menos fornidos, parecían soportar mejor la vida del campo de concentración que los de naturaleza más robusta. Ello debido a que la supervivencia en las peores circunstancias e incluso en las enfermedades no radica en tu exterior, sino en tu interior. Para ejemplificar esto, el autor comenta cómo muchos prisioneros no cambiaban sus cigarrillos por alimentos, pudiendo hacerlo, porque habían renunciado a confiar en su fuerza para seguir adelante. Por ello es súper importante que conservemos la fuerza interior y la resiliencia, pues hay personas que las crisis y enfermedades logran sacar lo mejor de ellos mismos, cuando hay otros que sencillamente ante las mismas circunstancias se deprimen y dejan que los problemas los absorban y no ven salida alguna. También este libro explica una circunstancia que quizás muchos hemos padecido, aunque no de forma tan drástica como la plasmada en el texto, y es que el ser humano puede acostumbrarse a vivir en las peores circunstancias. Por ejemplo, vivir 4 días con solo trozos de 150 gramos de pan. Ello debido a que los humanos somos seres de costumbres. Hoy nos parece imposible vivir sin las comodidades que lo hacemos. Pero hace muchos años millones de hombres lo hicieron, y es porque las personas aprendemos a adaptarnos tanto a lo bueno como a lo malo.
También hay emociones plasmadas en el libro que me impactan mucho. Por ejemplo, cuando indica que los prisioneros sufrían de apatía, adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno no le importa ya nada. Pero lo más triste es que muchas personas sienten esas mismas emociones sin estar confinados en un campo de concentración. Por ello es tan importante el texto cuando señala que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor, hacia los otros y hacia uno mismo. En el caso del autor Viktor Frankl, el recuerdo de su esposa lo ayudó a soportar su sufrimiento, porque como él mismo dice, el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Pero lo más hermoso del libro es que puede servirte para tu vida diaria, pues nosotros no necesitamos vivir en un campo de concentración para darle sentido a nuestra vida, pues tenemos a nuestro lado a nuestros seres amados, tenemos motivación para luchar y para salir adelante a pesar de que las circunstancias sean adversas. Por ello, señala este texto también que era el amor y la fuerza interior lo que ayudaba a los prisioneros a soportar la agonía, lo cual hacían intensificando su vida anterior para refugiarse contra la desolación y la pobreza espiritual de su existencia actual, devolviéndole a la existencia anterior los recuerdos de su vida pasada. Ello además sirve de ejemplo para que valoremos las personas y las cosas que tenemos, desde nuestra cama, nuestra casa y nuestra familia. También de este libro me impacta cómo las dificultades pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos. No solo en la guerra, sino en cualquier situación de la vida. Por ello debemos preguntarnos qué tan resilientes somos y si estamos dispuestas a recomenzar, a aprender tareas y actividades distintas, a aprender y desaprender todos los días. Algo también que quiero compartir contigo y que me impactó mucho en el libro son las historias contadas, como cuando el autor indica que dejó obrar al destino y no se opuso a eso, y por ello permaneció vivo, pues aceptó irse a un campo de reposo cuando consideraban que eso era peor y por ello logró sobrevivir, mientras que los prisioneros que se quedaron en ese sitio donde antes estaban, después sucumbieron al canibalismo. Explica muy bien este texto que muchas veces una situación externa excepcionalmente difícil puede darle al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. Y citando a Viktor Frankl dice lo siguiente: la vida es como visitar al dentista. Se piensa siempre que lo peor está por venir cuando en realidad ya ha pasado. Y esa frase es aplicable a cualquier momento y o crisis, porque las personas muchas veces estamos anticipando tragedias que nunca llegan a materializarse, porque creemos que lo peor está por venir cuando ello ya ha pasado. Viktor Frankl también cuenta cómo él, a pesar de ser psiquiatra, se sintió desfallecer, pero en una ocasión dio una conferencia sobre psicología a sus compañeros, explicando que si se pierde la fe en el futuro, se condena, se aniquila física y mentalmente al ser humano. También es importante señalarte que citando a un gran filósofo indica que quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cosa. Por eso te digo, analiza tu vida. Te darás cuenta que a veces las peores circunstancias son las que más enseñan, las que nos demuestran de qué estamos hechos, qué es lo que en realidad subsiste en nuestro interior. En realidad, no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Y otra cosa que indica el autor es no preguntar sobre el significado de la vida.
pensar en nosotros como seres a quienes la vida les inquieta continua e incesantemente, porque el significado de la vida difiere de un hombre a otro. Por ejemplo, en los casos plasmados en el libro, para un prisionero, el significado de su vida para continuar y soportar en el campo de concentración era el recuerdo y el amor por un familiar, en este caso por su hijo, y para otro prisionero era la publicación de su obra, que era un libro. Asimismo indica que quien es consciente de su responsabilidad no puede tirar su vida por la borda, pues conoce el porqué de su existencia, y así aprovechó Viktor Frankl para infundirles el sentido de la vida a los otros prisioneros. Otra de las cosas que quiero compartir contigo y que más me impactó de este libro es que las adversidades simplemente permiten vislumbrar la verdadera naturaleza de un hombre, lo que hay en su interior, tanto lo bueno como lo malo. Por ejemplo, comentaba que el comandante que a él le asignaron no era tan malo, mientras que otros prisioneros actuaban con crueldad y maltrataban aún más a sus propios compañeros que los propios comandantes. Además, en estas épocas en que se intensifica el lenguaje del odio de las clases sociales, debo aprovechar para indicarte que hombres decentes e indecentes existen en todas partes y en todas las clases sociales. Y ello no depende de la situación de poder, ni de cuánto dinero tengas. Por ello, si teniendo dinero o poder te conviertes en un peor ser humano, es que esas cualidades siempre estuvieron en tu interior, esperando el momento de aflorar. Pero como se ve en la vida diaria, ello no depende del dinero, ni es consecuencia de este, sino de la clase de persona que seas. También explica cómo muchos prisioneros liberados, en vez de encauzar su vida, se convertían en opresores, en instigadores y objetores de la fuerza y la injusticia. Es como un círculo vicioso en que las personas criadas en círculos de violencia, de maltrato, luego se convierten en padres opresores. Por ello es tan importante que te des cuenta de quién eres como ser humano y si tienes suficiente fuerza interior para sobreponerte a las adversidades. También debo decirte que me impactó mucho la experiencia plasmada en el libro cuando explicaba que muchos liberados esperaban encontrar a sus seres queridos vivos o que les hicieran un gran recibimiento. Pero cuando fueron liberados se encontraron con la triste realidad. En el caso de Viktor Frankl, su esposa había muerto. A otros liberados, sus familiares les indicaron que no sabían nada de su sufrimiento y que ellos también habían sufrido, o simplemente algunos nadie los esperaba, denotando que la realidad no era el sueño que ellos imaginaban, porque como le sucedió al autor, su familia fue exterminada y es ahí cuando nace la fortaleza del ser humano. Por ello este libro es importante, pues sus enseñanzas son aplicables en cualquier tiempo, no solo para situaciones de guerra, sino también como modelo para afrontar las adversidades, las situaciones de confinamiento como las que se viven hoy en el mundo debido al COVID-19 y demás situaciones difíciles que podamos, individual o en conjunto como sociedad, padecer. En este instante, también es importante citar el concepto de resiliencia indicado por el autor Cyrulnik, quien indica que dicho concepto equivale a iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Depende de la persona y su entorno antes y después del trauma y la forma como se asume eso. Por ello es tan importante que pese a las adversidades tengas resiliencia y fuerza interior. Finalmente, y de forma breve, te hablaré de la logoterapia, que es desarrollada en el libro. No quiero profundizar mucho en el tema, pero te diré que esta corresponde a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. Equivale al sentido de su propia vida para rectificar la orientación de su conducta en tal sentido. A su vez, la palabra logoterapia proviene del griego logos,
que equivale a sentido, significado o propósito, por lo cual se centra en el significado de la existencia humana y en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. El imperativo categórico de logoterapia, muy importante y que me tocó mucho, dice así: vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Te lo repetiré porque es hermosísimo. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Debo decirte además que si te interesa profundizar sobre los textos de Viktor Frankl, además de lo explicado en este libro, tiene otros muy interesantes como son la psicoterapia al alcance de todos y la voluntad de sentido. Finalmente te pido que si te gustó o no el contenido de mi video, de todas formas me compartas tu comentario y expreses tu opinión. Asimismo, si quieres que profundice en algún tema, me lo dejas saber. Por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así cada vez que suba un video, YouTube te informará.